En este viernes 14 de julio, aquí con todos los seguidores, por supuesto tenemos entrevista, como todos los viernes ya tenemos acostumbrados a nuestros seguidores. En este caso, nuestra invitada ya está aquí en el estudio, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gabriela Sánchez, licenciada, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto y un placer de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que nos ponemos muy contentos de poder entrevistarte, de que puedas contar tu actividad. Ya vamos a ver, muy interesante esto del mundo del coaching. Vos sos coach vocacional, experta también en temas de liderazgo, bueno, manejo de redes por esta propia actividad. Así que vamos a ir hablando un poquito de estos temas y por supuesto de un evento, un encuentro que se está organizando y que es muy interesante, que vamos a dar a conocer aquí con Gabriela para que estén todos atentos. Así que bueno, Gaby, yo voy a tirar un tema, un concepto disparador. Dale. En este caso, para quien no conoce lo que es el coaching, por ejemplo, un concepto básico. El coaching es un proceso de acompañamiento personalizado que busca el desarrollo personal y profesional de un individuo o un grupo, ¿sí? Esto es muy básico, seguramente te dejo en tus manos para que amplíes este mundo del coaching. ¿Qué otros conceptos, qué herramientas nos da, qué nos podés comentar? Bueno, a mí me gusta dar una definición muy personal, ¿no? Que viene, no es propia, sino que es traída de un gran autor y un gran especialista en coaching, que es Jaime Echevarría, que dice, en otras palabras, no voy a citar sus palabras textuales porque seguro que me voy a equivocar, pero dice que el coaching es ese acompañamiento al proceso de una persona que quiere descubrir algo que quizás en ese momento por sí solo no lo puede descubrir, pero que a través de la lingüística y del lenguaje como herramienta básica y a través del acompañamiento de un coach puede descubrir y redescubrir nuevas maneras de solucionar un problema, de activar un disparador que le haga mirar la vida o una situación en particular de una manera diferente. Muy bien. También, digamos, parece que hoy en día está muy en boga este tema del coaching, pero bueno, lo que es mentoreo y demás ya tiene antecedentes, o sea, no es algo tan nuevo, creo, pero bueno, se ha ido reinventando y hoy en día la demanda que existe a nivel social es muy amplia en este tema. Creo que tanto en lo laboral como en lo personal es bueno apoyarse sobre estas herramientas que brinda el coaching. Bueno, Gaby, en este caso, si querés comentarnos un poquito cómo te insertaste en este mundo como coach vocacional, cuál es tu trayectoria, un resumen para que conozcamos también tu expertise, lo que estás haciendo actualmente y bueno, contarle un poco al público quién sos. Bueno, para quienes no me conocen, mi carrera base, digamos, es la docencia. Soy maestra jardinera de base y siempre estuve ligada al ámbito educativo, pero siempre fui muy curiosa y poco a poco, a medida que fui desarrollándome profesionalmente, laboralmente y en la experiencia de vida, fui sintiendo que dentro de las rutinas de la docencia, como también de cualquier otra profesión, pero en mi caso la docencia, tenía que haber como algo más, alguna herramienta más, alguna disciplina más que nos permita o que me permita llegar de otra manera. Eso hizo que a lo largo de mi carrera, primero fui docente, luego dejé la docencia y comencé a estudiar otras disciplinas como psicología, técnica en relaciones públicas y al mismo tiempo iba trabajando, comencé a trabajar en un instituto de enseñanza superior, el IDES Río Tercero, donde estaba en contacto con muchos jóvenes que estaban tratando de tomar sus primeras decisiones vocacionales, ¿no? Entonces,
a raíz de toda esa experiencia de vida y de trabajo, fui descubriendo que ese algo más, en mi caso, tenía que ver con poder acompañar a personas a conectar con su verdadera vocación. En mi caso particularmente me pasó, y también eso fue un disparador, me pasó que cuando tuve que elegir mi propia carrera universitaria, llegué a esa elección muy confundida. Entonces, mi primera carrera fue ingeniería en sistemas. Mira, o sea, nada que ver con que... el ámbito educativo, el ámbito docente, ¿no? Cuando estaba en ese mundo me iba muy bien, porque las capacidades cognitivas las tenemos muchas veces y podemos ponernos a estudiar una materia y rendirla, aprobarla, pero cuando empezamos a sentir que no sabemos qué hacemos en ese lugar y ese espacio, es ahí donde aparecen todas estas preguntas y estas confusiones, ¿no? Yo aprobé todo mi primer y segundo año de esta ingeniería y sin embargo sentía que ese no era mi lugar. Bueno, después fui a la docencia, después evolucioné como contaba recién y empecé a estudiar docencia primero y luego a enriquecerme con distintos programas y carreras de desarrollo personal hasta que encontré el coaching, ¿no? El coaching en mi vida fue un antes y un después, porque encontré una disciplina que ayuda, como decía recién la definición, a resignificar, es decir, a darle otro significado más allá del que tenemos por costumbres sociales, por mandatos, por creencias, darle otro significado a esas cosas que yo veía y que para mí eran así porque las había aprendido así. Gaby, puede ser que, ya que me diste ahí un piecito con respecto a estas confusiones que en algún momento se generan en parte de la vida, de a qué rumbo tomar o si quiero hacer algo más o algo distinto, que haya dos etapas muy importantes. Una, la adolescencia, cuando uno termina por ahí el secundario y tiene que elegir una carrera para seguir estudiando, y llegado también los 40 años en nuestra vida, puede ser que se generen algunas cuestiones similares o que tengan que ver con esta crisis, confusión, replanteamiento a ver si uno está bien en lo que hacía o querer mejorar o frustrarse. Yo creo que qué lindo eso que decís, porque es así. Tenemos estos replanteos cuando yo siempre digo que cuando nos replanteamos las cosas y entramos en crisis, ¿no? Que crisis significa cambio en realidad, no necesariamente crisis tiene que ser algo negativo. Crisis es cambio. Lo que pasa es que tenemos tanta resistencia al cambio que lo vivimos de esta manera negativa. Y cuando entramos en estas crisis vocacionales, que no necesariamente la vocación tiene que ver con el estudio, tiene que ver, como decías vos recién, con el trabajo, tiene que ver con una relación, tiene que ver con un montón de cosas. Cuando entramos en estas crisis, lo que en realidad está pasando es un llamado de nuestra alma a evolucionar. Lo que estamos queriendo es evolucionar. Y siempre hago esta metáfora. La naturaleza misma evoluciona, nuestros cuerpos físicos y biológicos evolucionan, por lo tanto nuestra alma, nuestra mente también quiere evolucionar. Y cuando pasan los años y estamos siempre en el mismo lugar, lo más probable es que entremos en estas pequeñas crisis, ¿no? O grandes crisis. Lo importante es, y lo que el coaching aporta en estos cambios, son herramientas que le aportan a la persona cierta claridad, ¿no? La base del coaching es el lenguaje y la gran herramienta del coaching son las preguntas. El preguntarme ¿para qué y no por qué? ¿No? La gran pregunta es el para qué. Buscarle el sentido. Gaby, estuve explorando un poco, sos creadora también de un espacio que es Conectados Coaching, está en la web, y bueno, vos ahí planteás 4 tipos de formaciones. ¿Querés ampliarnos, contarnos un poquito de qué se tratan estas formaciones sobre las cuales vos trabajás? Sí, estas formaciones las fui creando a medida que fui explorando con distintos consultantes, ¿no? Y vi la necesidad imperiosa, más allá de que yo me dedico al coaching vocacional y que en un primer momento solo mis consultantes tenían que ver con estudiantes del nivel secundario que querían elegir una carrera.
si bien en principio fue eso, después yo seguí evolucionando y formándome y fui descubriendo esta necesidad permanente de aportar herramientas sobre liderazgo, porque en todos los ámbitos humanos necesitamos liderarnos primero nosotros y luego a otros, ¿no? Entonces hay herramientas muy claras, muy concisas que el coaching aporta sobre liderazgo. Así que uno de mis programas se llama Lidérate. Bien. Otro de los programas se llama Mi Marca, porque también seguí formándome en marketing. ¿Y por qué en marketing? Porque en realidad todos somos emprendedores, ¿no? Entonces tenemos que ser el sustento y poder sostener nuestros propios emprendimientos. Y al formarme en esto también encontré esta herramienta que le da un caudal súper importante a un montón de profesionales que necesitan primero reconectar consigo mismo para después poder posicionar una marca. Entonces lo que hago en este programa Mi Marca es todo un trabajo interno para ver y conectar con quién sos realmente para después mostrarte en una red social o en una página web, ¿no? Generalmente todo el mundo hace al revés. Primero armo mi Instagram, publico y demás, y cuando tengo que publicar digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hacen los demás? Y entramos como a copiar sin estar como esa base fuerte de quién soy, qué quiero, cuáles son mis valores, cuál es mi identidad, y a través de eso, qué es lo que quiero mostrar. Bien. Bueno, y otro de mis programas fundamentales y uno de los iniciales y que atraviesa todos los demás programas se llama Yo Decido, es decir, este acompañamiento permanente para cualquier tipo de decisión que necesitemos tomar, para la cual necesitamos un acompañamiento, tener un poco más de claridad. Bien, una conciencia que te lleve a tomar una determinada decisión de forma correcta o enfoque. Sí, más que correcta, porque no hay decisiones ni buenas ni malas. Lo importante es que te haga sentido y que la persona que toma una decisión esté tranquilo de que atravesó un proceso, independientemente del resultado, a conciencia, digamos, ¿no? Bueno, mire las opciones, evalúe cómo me siento emocionalmente con cada una de esas opciones, evalúe los datos concretos, los hechos, lo que me conviene, lo que no me conviene, y con un mapa un poquito más amplio poder guiarme por la brújula interna, digo yo siempre, ¿no? Lo que a vos te mueve, es decir, voy por donde a mí me mueve. Yo siempre soy muy práctica, digo, a donde las tripas nos sacuden, por ahí es, pero con información, con estructura, con acompañamiento. Mencionaste liderazgo, un tema que da horas para hablarlo, pero si nos enfocamos, por ejemplo, que hoy también es muy nombrado el tema del liderazgo positivo y liderazgo negativo. Si lo trasladamos, para dar un ejemplo a nuestros seguidores, al deporte, que es algo común para nuestros oyentes, vemos casos en el deporte, por ejemplo, deportistas de alta élite que han sido emblemas en clubes de fútbol, por ejemplo, Román Riquelme en Boca Juniors, Eric Cantona en Manchester United, que a veces son catalogados como líderes negativos, como impactan dentro de su grupo, pero también hay líderes positivos que plantean una idea de juego, un compañerismo, que se lo dice un Francescoli en River, por decirte, sin marcar ninguna tendencia, ni que nadie, ni herir susceptibilidades a quien sea de River, de Boca. Pero bueno, un poco también Lionel Messi en la selección, Javier Zanetti, líderes fuertes que suman al equipo. Esto se traslada a otros ámbitos, por supuesto, el trabajo. Absolutamente, absolutamente. Yo, más allá del liderazgo negativo o positivo, hay una metodología con la que trabajo el tema liderazgo que se llama liderazgo situacional. Es decir, hay distintos tipos de liderazgo y según la situación es qué tipo de liderazgo conviene ejecutar y ejercer en esa situación en particular. Yo, por ejemplo, soy súper admiradora de Gallardo
Bueno, de Scaloni ni hablar. Ahora, trayendo a colación este ejemplo que dabas del fútbol, creo que son ejemplos súper hermosos de liderazgo, que obviamente tienen un impacto positivo, pero creo, sin conocerlos a ellos en profundidad, pero sí he estado escuchando algunas entrevistas, los sigo por ahí para escuchar ese detrás de escena, esa charla en el vestuario, algunas que pueden ser públicas, lo que hacen es ejercer ese liderazgo situacional. ¿Qué significa esto? Bueno, está el líder autoritario, está el líder carismático, está el líder emocional, ¿no? Porque una cosa es ser carismático y querer tener a todo el equipo contento siempre, y otra es ser muy emocional, que el emocional puede ir muy arriba, muy positivo, o sea, muy alegre o muy... Exactamente. Y varias características más de este liderazgo situacional. La estrategia, todos tenemos como tendencia a uno, ¿no? Tenemos como una tendencia a uno. La idea estratégica, que me parece que aplican muchos líderes que tienen ese impacto positivo, es poder posicionar de acuerdo a la situación. Si tengo que ser más autoritario en esta situación, que no es malo el autoritario, bien usado, ¿no? Es marcar autoridad, no autoritarismo, autoridad, ¿no? Entonces, si en este momento tengo que marcar autoridad, me posiciono como un líder más autoritario, en el sentido de que marco ese límite, marco ese lugar donde sí o donde no se pueden hacer cosas. Si tengo que ser más carismático, soy más carismático. Yo recuerdo... y perdón si me voy un poquito por acá porque me encanta el fútbol también. La otra vez escuchaba en un streaming que le hacían una pregunta a De Paul y le decían, ¿qué es lo que más admiras de Scaloni? Y él decía, muchas cosas, que nos marca límites y ahí autoridad. O sea, autoridad. Y que también él sabe exactamente cómo estamos cada uno de nosotros, carismático, ¿no? Entonces ahí vos ves que hay una cómo va midiendo las buena utilización de los distintos estilos que son necesarios aplicar en distintas situaciones, porque cuando uno se cierra en una posición es lo peor que podemos hacer, porque nos cerramos en una posición y todo lo demás queda afuera. Exacto. Bueno, Gaby, yendo a otro punto que es muy importante, próximo sábado 26 de julio estás organizando una movida importante, un encuentro que se va a desarrollar en Playa Chic, en el domo geodésico que está instalado allí. ¿Qué nos podés contar de esta organización, de este evento, de qué se trata esto? Bueno, esto surgió como algo casi espontáneo de ciertos acompañamientos que hago a mujeres emprendedoras y profesionales que se encuentran en una situación de crisis o cambio o toma de decisiones donde sienten que tienen que encontrarle una vuelta de rosca a su misión y visión profesional. Es decir, personas que sienten o mujeres que sienten que hasta acá están dando algo, pero también sienten que hay algo más para hacer. Entonces, lo que vamos a hacer en este domo precioso frente al lago es un encuentro multidisciplinario donde vamos a trabajar la visión personal y profesional. Es decir, yo siempre digo que si yo quiero algo, lo imagino, lo deseo, pero lo tengo que transformar en una visión clara y concreta, porque si no nos quedamos como en un sueño, ¿no? Entonces, una visión es el documento de cada uno de nosotros. Yo quiero, deseo, veo, me imagino rodeada de tales personas, estando en tal lugar, con tal trabajo, tal forma. Bueno, eso en mis procesos lo trabajamos de una manera muy profunda. Lo idealizamos, pero después lo bajamos a tierra. En el domo lo que vamos a hacer es, todas juntas, con distintas disciplinas, trabajar la visión personal y profesional para que estén alineadas. Porque si yo solo diseño mi visión profesional, muy probablemente al cabo de un tiempo me puedo llevar puesta mi vida personal y viceversa. Entonces, alineamos las dos visiones, las vamos a trabajar con ejercicios de yoga, meditación, mindfulness, con mi profe de yoga que amo, porque creo que es súper importante la integración de cuerpo, mente y alma. Luego que hagamos eso, vamos a trabajar con 3 chicas expertas en redes sociales para ver cómo podemos transformar esa visión
en algo que sea visible y vendible, digamos, porque todas estamos trabajando para vivir de nuestros servicios. Sí, sí, y eso está muy bueno. Muy buena la propuesta. Entonces, mujeres atentas este sábado 26 de julio. Cupos limitados, ¿cómo se inscriben? Sí, el horario, ¿cómo es el tema? Tenemos cupos limitados porque el domo tiene una capacidad limitada, no es para demasiadas personas y como vamos a hacer actividades también corporales, vamos a estar como distendidas. Necesitan su espacio. Necesitamos el espacio, entonces las inscripciones son limitadas, todavía hay cupos. Va a haber cupos, o sea, vamos a tener disponibles las inscripciones hasta el miércoles de la semana que viene. El evento va a ser sábado 26 de 13:30 a 18:30. Perfecto. Vamos a cerrar con una merienda saludable, rica, y vamos a vivir ese sunset. Estés nublado, haya sol, sea como sea, lo vamos a vivir y lo vamos a disfrutar muy a conciencia. Bien, y para anotarse o cómo se contactan. Para anotarse pueden escribir a mi red, @Gaby Vocacional de Instagram. Allí nos ponen quiero y les enviamos el formulario y todas las condiciones para poder participar, que no son muchas, simplemente tener muchas ganas de expandirte con conciencia. Perfecto, Gaby. Entonces, sábado 26 de julio, horario de las 13:30 hasta las 18:30 horas, en el domo que está allí en Playa Chic. No se lo pueden perder, hay todavía cupos disponibles, así que ingresen en las redes de Gabriela Sánchez. Allí van a poder bajar el formulario para anotarse quien esté interesado y vivir este encuentro, esta experiencia junto a otras mujeres en este tema tan interesante que estuvimos desarrollando. Así que, Gaby, no sé si tenés algo más que puedas agregar. No, simplemente que siempre transmitir esto, ¿no? Que en la medida en que podamos vivir en conciencia, tener esta apertura al aprendizaje, a las distintas herramientas como el coaching, el yoga o cualquier otra disciplina, es lo que nos ayuda a evolucionar, a ser coherentes entre lo que hacemos, lo que decimos, nuestro discurso, nuestra narrativa, y cuando somos coherentes sentimos como un impulso distinto y podemos ayudarnos a nosotros y ayudar a otros. Bueno, muy buena tu reflexión. Te quiero agradecer, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Reporte M, quedamos a disposición, ya sabes que el espacio siempre está, así que bueno, desearte muchos éxitos para este próximo encuentro y lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, así pasaba Gabriela Sánchez, coach vocacional, especialista también en liderazgo, que nos visitó aquí en Reporte M.